Python también tiene un módulo para trabajar con archivos CSV. Nosotros podemos agarrar un archivo, leer su contenido, escribir datos en su contenido y también eliminar el contenido de un archivo. Entonces vamos a usar este módulo de Python. Lo importamos en nuestro código import CSV. De esa manera ya tenemos el módulo importado. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a leer datos de un archivo CSV. Por ejemplo, yo tengo ya un archivo creado, que es el archivo usuarios, que tiene algunos datos. Tiene una columna nombre y una columna edad y algunos datos llenados. También yo puedo usar una extensión de Visual Studio Code. Si me vengo a la opción extensiones y busco la extensión Excel Viewer, esto me va a permitir ver estos archivos en formato tabla. Para instalarla, simplemente hago clic en instalar y con eso ya estaría instalado. Luego me aparece este pequeño botón de aquí, le doy un clic y me muestra este mismo archivo, pero en formato tabla, que quizás es mejor para algunos. Bien, una vez que tenga mi tabla, lo que yo voy a hacer es leer. Para esto, Python me proporciona ya métodos preestablecidos para poder trabajar con este tipo de archivos. Así que escribo la palabra reservada with, luego open. A continuación, le doy el nombre del archivo que yo quiero leer, en este caso usuarios.csv. También tengo que darle un permiso, en este caso permiso de lectura. Esto lo voy a denombrar como archivo CSV. Entonces aquí lo que estoy haciendo es abrir este archivo. Lo estoy abriendo y le estoy dando el permiso de lectura. Y esto estoy denombrándolo con archivo CSV. Ahora voy a crear otra variable que sea lector CSV. Y esto lo que va a hacer es, va a contener el contenido de nuestro archivo. Entonces escribo la palabra reservada csv.reader. Estoy leyendo el archivo y simplemente le envío el archivo que ya he abierto en esta línea de código. Si yo imprimo el lector CSV, esto me muestra un objeto. Entonces lo que yo necesito, ¿qué pasaría si hago esto? Me muestra un error, ¿ver? Porque esto solamente es una variable que está almacenando el contenido de nuestro archivo, tipo objeto, pero no es un método. Entonces, lo que yo voy a hacer es obtener cada una de las filas. Si volvemos a nuestro archivo tenemos 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, para obtener las filas yo puedo usar un for. Le digo, quiero que me des una fila de el lector CSV, porque allí está el contenido. Y a continuación simplemente voy a hacer un print de la fila. Con esto ya debería poder leer todo el contenido de archivo CSV. Vemos que es el mismo. Ahora, ¿dónde está este archivo usuario.csv? Si yo voy a la estructura del proyecto, este archivo está en la carpeta curso Python, acá afuera. No está en el módulo 4 donde está esto. Entonces, si nosotros podemos agregar este archivo dentro de este módulo, yo puedo usar una ruta. Aquí agrego toda la ruta completa. Con eso voy a poder agregar un archivo desde cualquier ruta que yo necesite.
Bien, ahora vamos a escribir datos en un nuevo archivo. Voy a crear otro archivo acá que va a ser nuevo.csv. Este archivo está en blanco. Bien. Entonces, primero voy a crear los datos en una variable que yo deseo enviar o escribir. Primero creo las columnas. Las columnas va a ser, no sé, modelo y marca. Esas son mis dos columnas. Ahora lo que voy a hacer, voy a enviarle datos a estas columnas. El modelo va a ser Toyota y la marca va a ser también Toyota. Voy a enviarle un dato más. El modelo va a ser, no sé, 2002 y la marca va a ser Ford. Bien, entonces ya tengo un dato que yo quisiera escribir dentro de este nuevo CSV. A continuación, escribo nuevamente la palabra reservada with, open. Vamos a abrir este nuevo archivo CSV. Dentro de open le doy el nombre, que es nuevo.csv. Yo deseo abrir esto y quiero darle algunos permisos, ya no de permisos de lectura, sino permisos de escritura. Para eso escribo W. Y también le pongo coma y le digo que quiero escribir una nueva línea. New line. Igual. Con esto, yo estoy abriendo el archivo y estoy dándole permisos de escritura y le digo que quiero escribir una nueva línea. Voy a denombrar esto para que sea más fácil usarlo como archivo CSV. Bien, entonces ya tengo el archivo abierto. Ahora lo que voy a hacer, simplemente voy a pasar a escribir. Voy a crear una variable que sea escritor CSV. Y aquí voy a usar csv.writer. Writer es un método que me permite escribir, ¿no? Y le voy a pasar, quiero escribir los datos. Estos datos que he creado aquí, ¿no? Todo esto se va a escribir en este nuevo archivo. Bien, hasta aquí entonces ya tengo escrito y lo que voy a hacer es escritor csv. Punto. Voy a escribir ahora las filas. Write rows. Y de nuevo voy a pasar el dato. Aquí debo pasarle el archivo que yo he abierto. Así que esto vamos a corregirlo. Estamos escribiendo en este archivo abierto y lo que vamos a escribir son, esta vez sí, los datos. Bien, con esto creo que se ha concluido todo. Voy a ejecutar este programa y reviso nuevo y veo que tengo el modelo, la marca y los dos datos que yo he introducido. Ahora, quizás algunos se pregunten, ¿cómo puedo agregar a, por ejemplo, este archivo nuevos datos? Si yo, por ejemplo, en vez de nuevo, escribo usuarios, aquí, esto lo que va a hacer es eliminar todo esto y escribir los datos que yo tengo aquí. Entonces, para no eliminar todos los datos y escribir un nuevo dato aquí, lo que yo tengo que hacer es, primero, obtener estos datos, guardarlos en algún lugar, luego agregar la nueva línea aquí y volver a escribir todo el archivo. Esto quizás es poco eficiente, pero es algo que nosotros podemos hacer en Python. Vamos a hacer ese ejemplo más aquí. Con eso terminaríamos un poquito de lo que es trabajar con archivos. Entonces, quiero agregar una nueva fila, así que voy a crear una variable que sea nueva fila. Esta variable simplemente va a tener algunos datos, por ejemplo,
Este puede ser Pedro Picapiedra. Y le vamos a dar una edad que va a ser 50. Bien, entonces ya tengo el nuevo dato que yo voy a escribir dentro de usuarios. Ahora voy a crear otra variable donde voy a enviarle la ruta del archivo, por ejemplo. Archivo CSV. Voy a darle el nombre. En este caso quiero guardar en usuarios.csv. Ahora vamos a leer el contenido del archivo existente. Para esto, lo que ahora vamos a hacer es leer el contenido del archivo CSV existente. Así que vamos a declarar esta variable que sea contenido existente. Esta va a ser una lista vacía. Abrimos el archivo. En este caso es archivo CSV. Le damos permisos de lectura. Y esta vez se va a llamar archivo. Bien, ya tenemos abierto el archivo. Ahora vamos a hacer un lector CSV. Donde vamos a enviarle el archivo abierto, ¿no? Ahora, ya tenemos el archivo o el contenido del archivo. Ahora lo vamos a guardar dentro de contenido existente. Ok, hasta aquí entonces hemos abierto el archivo, hemos leído o obtenido su contenido y lo hemos guardado en contenido existente. Ahora vamos a agregar una nueva fila a ese contenido, así que vamos a poner contenido existente.append. Recordemos que la función append nos sirve para agregar una nueva línea al final de toda la lista. Vamos a enviarle la nueva fila que tenemos aquí. En realidad sería Pedro Picapiedra 50. Si nosotros vemos, usuario no tiene Pedro Picapiedra. Acá se lo estamos enviando ya. Ahora lo único que nos queda es escribir el contenido actualizado en el archivo CSV. Así que de nuevo usamos with, abrimos nuevamente el archivo. Cada vez que nosotros deseamos leer o escribir, debemos abrir el archivo. Así que le decimos archivo CSV. Ahora le damos permisos de escritura y le decimos que va a ser una nueva línea. Esto se va a llamar archivo para identificarlo mejor, ¿no? Bien, ya tenemos entonces el archivo abierto. Ahora vamos a escribir en el archivo. Escritor CSV igual csv.writer. Y le enviamos el archivo. Aquí tenemos un pequeño error, es por las comillas. Ok. Ahora simplemente le vamos a agregar el contenido existente. Bien, y lo único que nos queda es imprimir. Igual podemos verlo desde aquí, pero vamos a imprimir un mensaje que diga que nueva fila insertada.
Bien, vamos a ejecutar esto. Tenemos el mensaje nueva fila insertada, así que revisamos y vemos que tenemos Pedro Picapiedra insertado dentro de un CSV. Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar con archivos CSV. Hay diferentes maneras más que nosotros podemos usar, pero estas son las más comunes y nosotros sobre esto ya podremos ir profundizando un poco más.